Fingí un viaje a casa de mi prima, pero en realidad me quedé escondida en casa del vecino, observando mi propia casa. Lo que descubrí la madrugada de aquel jueves me hizo darme cuenta de que a veces las personas que más amamos son las que más nos traicionan. Mi hijo y mi nuera ocultaban algo tan perturbador que, cuando la verdad salió a la luz, mi vida nunca volvió a ser la misma. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Hilda, tengo 62 años y vivo en Guadalajara. Esta casa donde vivo hace 35 años fue construida ladrillo por ladrillo con el sudor de mi difunto esposo, Antonio. Cada habitación cuenta una historia nuestra. El portal donde tomábamos café de olla los domingos. El patio donde mi hijo Ricardo aprendió a caminar. La cocina donde preparé miles de comidas con amor. Cuando Antonio murió hace 5 años, Ricardo insistió en venir a vivir conmigo con su esposa, Patricia. Creí que era una preocupación genuina, el amor de un hijo que no quiere ver a su madre sola. Qué inocente fui. Los primeros meses parecieron normales. Patricia era amable, ayudaba con las tareas de la casa, hacía esos pasteles de zanahoria que tanto me gustaban. Ricardo arreglaba lo que se rompía, cuidaba el jardín, conversaba conmigo sobre fútbol y política. Pero hace unos 3 meses, algo cambió. Comenzó con los susurros. Yo entraba a la sala y ellos dejaban de hablar abruptamente. Ricardo escondía el celular cuando me acercaba. Patricia cambiaba de tema con esa sonrisa forzada que no engañaba a nadie. Preguntaba qué conversaban y siempre recibía la misma respuesta vacía. Nada importante, cosas del trabajo, tonterías. Entonces me di cuenta de que la habitación de invitados, la que está al fondo de la casa, comenzó a estar siempre cerrada con llave. Antes, la puerta quedaba abierta. Yo guardaba allí ropa de cama antigua, cajas con fotos, cosas que ya no usaba. Cuando pregunté por qué cerraban la habitación, Patricia respondió demasiado rápido que había humedad, que estaban protegiendo mis cosas. Pero yo nunca autoricé nada de eso. Las noches se volvieron extrañas. Yo escuchaba ruidos que venían de esa habitación después de la medianoche. Pasos, voces bajas, movimiento. Una madrugada, alrededor de las 2, escuché claramente cómo se abría la puerta principal. Me levanté con cuidado, espié por el pasillo y vi a Patricia recibiendo a una joven, tal vez de 20 y tantos años. Conversaron en voz baja y la chica le entregó algo que pareció ser dinero. Patricia lo contó rápidamente, lo guardó en el bolsillo del pantalón y llevó a la joven directamente a la habitación del fondo. La llave giró en la cerradura. Volví a la cama con el corazón acelerado, tratando de entender lo que estaba pasando en mi propia casa. En el desayuno siguiente, actué como si no hubiera visto nada. Patricia estaba demasiado alegre, Ricardo distraído en el celular como siempre. Les pregunté si habían dormido bien, y ambos respondieron que sí, como si esa visita nocturna nunca hubiera ocurrido. Mi cabeza bullía de pensamientos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué recibían gente a escondidas de mí? ¿Por qué cerraban esa habitación? Intenté usar mi llave maestra para abrir la puerta de la habitación del fondo cuando salieron, pero descubrí que habían cambiado la cerradura. Cambiaron la cerradura de un cuarto de mi casa sin avisarme. Sentí que la rabia me subía por la garganta, pero me controlé. Confrontarlo sin pruebas sería inútil. Lo negarían todo, inventarían excusas, tal vez hasta me harían dudar de lo que yo misma había visto. Necesitaba un plan. Fue entonces cuando pensé en simular un viaje. Diría que iba a pasar una semana en casa de mi prima Mariana, en Puerto Vallarta. Dejaría la casa vacía y observaría de lejos lo que hacían cuando pensaran que yo no estaba cerca. ¿Pero observar desde dónde? Fue cuando pensé en don Gonzalo, mi vecino de la casa de al lado. Él tiene 68 años, es viudo como yo y siempre ha sido un amigo presente. La tarde siguiente,
Crucé la barda baja que separa nuestras propiedades y toqué a la puerta trasera de su casa. Don Gonzalo estaba regando las plantas cuando me vio. Me di cuenta por su expresión de que algo andaba mal. «Hilda, qué bueno que viniste. Necesito contarte algo». Nos sentamos en su cocina y lo que escuché me dejó helada. Don Gonzalo dijo que hacía semanas que notaba un movimiento extraño en mi casa. Personas diferentes entrando y saliendo siempre por la noche, siempre con maletas o mochilas. Él creía que eran amigos de Ricardo o parientes de Patricia, pero comenzó a desconfiar cuando vio que se intercambiaba dinero en la puerta. Se me revolvió el estómago. Le conté mis sospechas, lo que había visto, los susurros, la habitación cerrada. Don Gonzalo asintió con pesar. «Creo que tu hijo y tu nuera están usando tu casa para algún negocio, Hilda. No sé exactamente qué, pero no es nada bueno». Fue entonces cuando armé el plan completo. Fingiría el viaje y me quedaría en la habitación de invitados de don Gonzalo. Desde la ventana de arriba, él tenía vista directa a mi casa. Podríamos observarlo todo sin ser vistos. Él aceptó de inmediato, preocupado por mí, ofreciendo ayuda como lo hace un verdadero amigo. Esa misma noche, durante la cena, solté la noticia. «Voy a viajar mañana a Vallarta. Mariana ha estado insistiendo desde hace tiempo y decidí pasar unos días con ella». La reacción fue instantánea. Ricardo levantó los ojos del plato con un brillo extraño. Patricia sonrió de más, demasiado entusiasmada. «¡Qué maravilla, suegra! Le va a hacer bien. Nosotros cuidamos todo aquí». Ricardo estuvo de acuerdo demasiado rápido. «Sí, mamá. Aprovecha, descansa. Aquí todo está bajo control». Aquel alivio mal disimulado en sus rostros lo confirmó todo. Querían que me fuera. Necesitaban que saliera de casa. A la mañana siguiente hice todo el teatro. Arreglé la maleta vieja, puse ropa, productos de baño, todo a la vista de ellos. Llamé a Mariana en voz alta desde la sala para que oyeran. Mi prima estaba al tanto del plan y aceptó participar en la puesta en escena. Ricardo insistió en llevarme hasta el terminal de autobuses. En la terminal me abrazó y me dijo que le llamara cuando llegara. Busqué en sus ojos culpa, remordimiento, cualquier señal de que el niño que crié todavía existía allí. Pero solo vi prisa. Quería verme partir pronto. Entré a la terminal como si fuera a tomar el autobús, pero esperé media hora escondida y salí por otra puerta. Tomé un taxi y le pedí que me dejara 2 cuadras antes de mi calle. Caminé hasta la casa de don Gonzalo por la entrada trasera. Él ya tenía todo preparado. La habitación de invitados con vista a mi casa, binoculares sobre la mesita, silla cómoda junto a la ventana. Ahora solo queda esperar, Hilda. Las primeras horas fueron de una calma engañosa. Patricia salió al mercado por la mañana. Ricardo fue a trabajar como siempre. La casa quedó vacía y silenciosa. Pero cuando llegó la noche, todo cambió. Alrededor de las 7 de la noche, un auto se detuvo frente a mi casa. 2 personas bajaron, un joven y una chica, ambos de unos 25 años. Llevaban mochilas grandes. Patricia abrió la puerta antes de que tocaran el timbre, como si ya los esperara. Hubo una conversación rápida en la puerta. Vi al joven sacar dinero de su cartera y entregárselo a Patricia. Ella contó los billetes con agilidad y los invitó a pasar. Mi corazón se disparó. Acababa de ver a mi nuera recibiendo un pago de desconocidos y dejándolos entrar a mi casa como si fuera un hotel. Don Gonzalo estaba a mi lado, presenciando la misma escena. ¿Estás viendo eso, Hilda? Es exactamente lo que te dije. Están alquilando tu casa. La rabia que sentí fue como un incendio en el pecho. Alquilando cuartos en mi casa, en la casa que construí con mi marido, sin mi conocimiento, sin mi permiso, transformando mi hogar en un negocio clandestino. Quise cruzar la calle en ese momento y confrontarlos frente a esos extraños, pero don Gonzalo me sujetó por el brazo. «Calma, Hilda. Si vas ahora, solo sabrás esto. Pero si esperamos, lo descubrimos todo. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto dinero? Ahí sí podrás actuar con todas las cartas en la mano.
Tenía razón. Respiré hondo, tratando de controlar la furia. Me senté de nuevo junto a la ventana, con las manos temblorosas en mi regazo. Durante la hora siguiente, vi luces encenderse en varias habitaciones de mi casa, la sala, la cocina y luego aquella habitación del fondo que mantenían cerrada. Ahora entendía por qué. No había humedad, había huéspedes. Extraños durmiendo en el mismo espacio donde guardé durante años la ropa de mi difunto marido, las fotos de nuestra vida juntos, los recuerdos de 35 años de matrimonio. Las lágrimas comenzaron a correr sin que me diera cuenta. No eran lágrimas de tristeza, eran de traición. ¿Cómo pudo mi propio hijo hacerme esto? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos todos los días sabiendo que me estaba utilizando de esa manera? Alrededor de las 9 de la noche, Ricardo llegó del trabajo. Entró a casa normalmente, como si fuera un día más. Media hora después, apareció otra pareja. Más jóvenes aún, parecían estar viajando. Patricia repitió el ritual. Dinero en mano, sonrisa profesional, puerta abriéndose. Conté mentalmente. 4 personas extrañas dentro de mi casa. 4 desconocidos ocupando mi espacio, usando mi agua, mi luz, mi gas. Don Gonzalo hizo un cálculo rápido. Si cada uno paga unos 200 pesos por noche, están sacando 800 pesos solo hoy. En un mes son 24,000 pesos. 24,000 pesos al mes ganados ilegalmente usando tu propiedad, sin pagarme un centavo, sin siquiera tener la decencia de preguntarme si podían hacer esto. La noche avanzó y las luces de mi casa se fueron apagando una por una. Los huéspedes se recogieron. Ricardo y Patricia también se fueron a dormir. Todo volvió al silencio, como si nada malo estuviera pasando. Me quedé despierta toda la noche, incapaz de cerrar los ojos sabiendo que había extraños durmiendo bajo mi techo. A las 6 de la mañana, la puerta principal se abrió. La primera pareja salió con sus mochilas. Un auto los esperaba. Salieron rápido, discretos, como fantasmas que desaparecen con la luz del día. Media hora después, la segunda pareja hizo lo mismo. A las 7:30, todos los huéspedes ya se habían ido. Patricia salió al patio con una bolsa de basura, la tiró en el bote y volvió adentro. Todo estaba limpio, arreglado, como si la noche anterior nunca hubiera existido. Ricardo salió para el trabajo a las 8, vistiendo un traje, cargando su portafolio, con esa postura de hombre responsable. Pero ahora yo sabía la verdad. Durante el día, observé a Patricia limpiando la casa. Cambiaba sábanas, arreglaba los cuartos, preparaba todo para los próximos huéspedes. Trabajaba con eficiencia, como quien tiene una rutina establecida. Esto no era nuevo. Era un sistema bien montado que funcionaba desde hacía tiempo. Al caer la noche, llegaron más huéspedes. Esta vez eran 3 personas. Patricia los recibió con la misma dinámica. Pago, sonrisa, puerta. Y yo seguí observando desde la ventana de don Gonzalo, documentando mentalmente cada movimiento, cada transacción, cada traición. En el segundo día de observación, don Gonzalo me contó algo que lo cambió todo. Era tarde en la noche, casi medianoche, cuando se volteó hacia mí con una expresión seria. Hilda, hay otra cosa que necesitas saber. Hace 2 semanas vi a Patricia conversando con un hombre en la panadería de la esquina. No era Ricardo, era un tipo mayor, bien vestido, con un portafolio de cuero. Conversaron durante casi 1 hora. Mi corazón se aceleró. ¿Qué hombre? Don Gonzalo dudó antes de continuar. No sé quién era, pero escuché algunas palabras de la conversación. Hablaban sobre documentos, sobre evaluación de salud mental, sobre casas de reposo. El mundo se me vino encima: salud mental, evaluación, casa de reposo. Esas palabras resonaron en mi cabeza como campanas de alarma. No solo me estaban robando, estaban planeando algo mucho peor. Don Gonzalo me puso la mano en el hombro. Estate atenta el jueves por la noche, Hilda. Todos los jueves hay más movimiento. Es cuando vas a descubrirlo todo.
Pasé los días siguientes en estado de alerta constante. Observaba a los huéspedes llegar y partir. Patricia administraba todo con precisión. Ricardo ayudaba menos visiblemente, pero era cómplice total. Compraba suministros extras, mantenía el jardín bonito, hacía mantenimiento en la casa. Y todas las noches los veía contando dinero juntos en la mesa del comedor. Aquella mesa donde comimos juntos durante años como familia. Llegó el jueves. Desde temprano me di cuenta de que el ambiente era diferente. Patricia limpió la casa entera con más cuidado. Compró flores frescas y las puso en jarrones por la sala. Cambió toallas, verificó cada detalle. Era como si estuviera preparando algo especial. Ricardo llegó del trabajo más temprano de lo normal. A las 6 de la tarde ya estaba en casa ayudando en los preparativos finales. Y entonces el movimiento comenzó. No eran solo 1 o 2 huéspedes como en los otros días. Eran grupos enteros. El primer grupo tenía 5 personas. Después llegaron 3 más. Luego una pareja. Después 2 jóvenes solos. Conté mentalmente mientras mi estómago se encogía. Había 11 personas dentro de mi casa. 11 extraños ocupando cada espacio disponible. La sala de estar se volvió área común. La cocina estaba llena. Los cuartos, todos ocupados. Mi casa se había transformado en un hostal completo. Don Gonzalo observaba a mi lado, incrédulo. Nunca vi tanto movimiento así. Es como si el jueves fuera el día especial para ellos. Hice las cuentas rápidamente. Si cada persona pagara 160 pesos, ganarían más de 1,700 pesos solo esa noche. Las horas pasaron lentamente. Los huéspedes cenaron, conversaron, algunos salieron a pasear y regresaron. A las 10 de la noche, las luces comenzaron a apagarse. Los huéspedes se recogieron. Patricia y Ricardo limpiaron todo y también se fueron a dormir. La casa quedó en silencio. Pero don Gonzalo me había dicho que esperara, que en la madrugada del jueves al viernes lo descubriría todo. Entonces esperé, con cada músculo del cuerpo tenso. El reloj en la pared de la casa de don Gonzalo marcaba el paso del tiempo con un tic-tac que parecía cada vez más fuerte en el silencio de la noche. 11:30, 11:40, 11:50. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso vibrando en mi cuello. Cuando el reloj marcó la medianoche, contuve la respiración. La puerta lateral de mi casa, la que da al patio trasero, se abrió despacio. Una silueta salió. Era Patricia. Pero no estaba sola. Detrás de ella vino un hombre que yo nunca había visto antes. Alto, de unos 50 años, vestido con ropa oscura. Llevaba un portafolio de cuero en la mano. El mismo portafolio que don Gonzalo había descrito. Mi corazón se disparó. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Patricia se estaba reuniendo con ese hombre en medio de la madrugada? ¿Por qué salían por la puerta trasera como criminales? Caminaron hacia el fondo del patio, donde está el viejo cobertizo que mi marido usaba como taller. Patricia sacó una llave, abrió el candado oxidado y ambos entraron. Una luz tenue se encendió allí dentro. Por la ventanilla sucia del cobertizo, solo podía ver sombras moviéndose. Estaban conversando, gesticulando. Patricia sacó algo de su bolso. Papeles, parecían ser documentos. El hombre los examinó con una pequeña linterna. Luego sacó otros papeles de su portafolio. Un portafolio grueso, lleno de hojas. Patricia tomó los documentos y comenzó a leer, página por página. Asintió varias veces con la cabeza. Parecía que estaban cerrando algún tipo de acuerdo. La reunión duró casi media hora. Finalmente, el hombre guardó todo de vuelta en el portafolio. Patricia apagó la luz del cobertizo. Salieron, pero en lugar de volver a la casa, caminaron hasta el portón trasero. Hay un pequeño portón allí que da al callejón. Patricia lo abrió. El hombre salió por allí y desapareció en la oscuridad. Patricia cerró el portón, puso el candado y regresó a casa por la puerta lateral. Todo sucedió en menos de 40 minutos. Silencioso,
secreto, invisible para cualquiera que no estuviera observando atentamente. Desperté a don Gonzalo, que había cabeceado en el sofá. Lo vi todo. Patricia se reunió con un hombre en el cobertizo. Revisaron papeles, documentos, están tramando algo. Don Gonzalo se frotó los ojos y miró el reloj. 00:30. Ese hombre actúa en las sombras, Hilda. Esto no es solo sobre alquilar cuartos. Algo más grande está pasando. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé sentada junto a la ventana, observando mi casa como si fuera territorio enemigo. Al amanecer del viernes, los huéspedes comenzaron a salir. Algunos se fueron temprano. Otros se quedaron para disfrutar el fin de semana. Patricia preparó café para los que se quedaron. Actuaba como la anfitriona perfecta. Café, pan, frutas, todo servido con sonrisas. Nadie se imaginaría que horas antes había estado en un encuentro clandestino con un desconocido. Ricardo salió para el trabajo como siempre. Patricia se quedó sola con los huéspedes restantes. Esta era mi oportunidad. Necesitaba entrar en ese cobertizo. Necesitaba ver si habían dejado algo, alguna pista sobre lo que estaban planeando. Le conté el plan a don Gonzalo. Intentó convencerme de que no fuera. Hilda, es demasiado arriesgado. ¿Y si Patricia te ve? Pero yo estaba decidida. Tengo la llave del portón trasero. Puedo entrar por el callejón sin que me vean. Patricia está ocupada con los huéspedes en la parte delantera de la casa. No me verá. Don Gonzalo finalmente cedió, pero insistió en venir conmigo hasta el callejón para vigilar. Salimos por la puerta trasera de su casa. Caminamos por el callejón silencioso. Era sábado por la mañana y el barrio estaba tranquilo. La mayoría de las personas aún dormía o tomaba café dentro de casa. Llegamos al portón trasero de mi propiedad. Saqué la llave con las manos temblando. El candado se abrió con un suave clic. Entré en mi propio patio como una intrusa, con el corazón latiendo descontrolado. El cobertizo estaba a unos 15 metros del portón. Caminé agachada, escondiéndome detrás de los arbustos que yo misma había plantado años atrás. Cada paso parecía demasiado ruidoso. Cada respiración demasiado alta. Finalmente llegué al cobertizo. La puerta tenía un candado simple, el mismo que mi marido usaba hacía décadas. Busqué la llave correcta en el manojo. Mis dedos temblaban tanto que probé 3 llaves diferentes antes de encontrar la correcta. El candado se abrió. Entré en el cobertizo y cerré la puerta detrás de mí. La luz del sol entraba por la ventanilla empolvada, creando rayos dorados en el aire. El lugar olía a madera vieja y tierra húmeda. Herramientas oxidadas colgaban de las paredes, cajas apiladas en las esquinas. Todo parecía intacto, normal. Pero entonces vi algo diferente en la antigua mesa de trabajo de mi marido. Una caja de metal. No era nuestra. Nunca la había visto antes. Era gris, moderna, con un simple cierre. Me acerqué despacio. La caja estaba cerrada, pero no bajo llave. Solo un seguro que se abría apretando 2 botones laterales. Lo intenté. Clic. La caja se abrió. Lo que vi dentro me quitó el aire de los pulmones. Había pilas de dinero. Billetes de 200 y 500 pesos. Conté rápidamente. Debía haber al menos 60,000 pesos allí. Todo el dinero que habían ganado con el negocio ilegal durante meses. Pero no era solo eso. Debajo del dinero había documentos. Los tomé con cuidado y comencé a leer. El primero era un contrato de hospedaje. Un contrato donde mi casa aparecía registrada como propiedad disponible para alquiler temporal. El nombre del propietario era Ricardo Silva Costa, mi hijo. Pero esto era imposible. Yo era la propietaria legal. Mi nombre estaba en la escritura. ¿Cómo podía firmar un contrato fingiendo ser el dueño? Seguí leyendo. Había una nota a pie de página en letras pequeñas. Transferencia de propiedad en curso, documentación pendiente de proceso judicial. Sentí que el suelo se derrumbaba bajo mis pies. Transferencia. Proceso judicial.
No solo estaban usando mi casa ilegalmente, estaban tratando de robármela legalmente. El siguiente documento confirmó mis peores temores. Era un formulario de evaluación psicológica, un papel oficial con el membrete de una clínica particular. Y allí, en el campo del paciente, estaba mi nombre completo: Hilda Rodríguez Costa. La fecha de la evaluación estaba marcada para dentro de 10 días. El motivo de la consulta: evaluación de capacidad mental y autonomía para decisiones debido a preocupación familiar con deterioro cognitivo progresivo. Deterioro cognitivo progresivo. Me estaban pintando como una anciana senil, como alguien que ya no podía cuidar de sí misma, como alguien que necesitaba ser protegida de sus propias decisiones. Y todo era mentira. Yo estaba perfectamente bien. Mi mente estaba lúcida. Mi salud era buena para mis 62 años. Pero ellos iban a inventar una historia diferente. Con ese médico, con esa evaluación falsa, con ese proceso que ya estaban preparando. Había más papeles. Uno de ellos era una cotización de una casa de reposo, residencia vida plena, cuidados especializados para adultos mayores. El precio era 16,000 pesos al mes. Tenía marcaciones amarillas en la parte que decía cuartos individuales con monitoreo continuo, programa especial para pacientes con demencia. Estaban buscando una prisión para mí. Un lugar caro y legal donde me encerrarían mientras disfrutaban de mi casa y mi dinero. El último documento fue el más aterrador. Era un poder notarial amplio e irrestricto. Un documento legal que le daría a Ricardo control total sobre todos mis bienes, cuentas bancarias y decisiones médicas. El documento estaba listo, impreso, esperando solo mi firma, y al lado había una nota escrita a mano por Patricia. El doctor. Marco confirmó que puede aplicar un sedante leve durante la consulta. La firma se obtendrá en estado de confusión inducida. Testigos ya coordinados. Costo adicional, 20,000 pesos. Mis manos temblaron tanto que casi dejo caer los papeles. Iban a drogarme, llevarme a un médico corrupto, darme algún medicamento que me dejaría confusa, hacerme firmar ese poder sin que yo entendiera lo que estaba pasando, con testigos pagados que dirían que yo estaba consciente. Todo legal en el papel. Todo falso en la realidad. Escuché voces afuera. Me congelé. Era Patricia hablando con alguien. Probablemente un huésped. Estaban cerca. Demasiado cerca. Rápidamente saqué mi celular y tomé fotos de todos los documentos. Cada página, cada anotación, cada detalle. Mis manos temblaban, pero logré capturar las pruebas. Puse todo de vuelta en la caja exactamente como lo encontré. Cerré la caja, cerré el cobertizo. Corrí agachada de vuelta al portón trasero. Don Gonzalo me estaba esperando en el callejón con cara de aflicción. Pensé que te habían agarrado. Te quedaste allí casi media hora. No podía hablar. Solo le mostré el celular con las fotos. Don Gonzalo miró la pantalla del celular. Pasó de imagen en imagen, y su rostro se fue poniendo cada vez más pálido. Dios mío, Hilda, esto es un plan criminal completo. No solo te están robando, te están destruyendo por completo. Asentí con la cabeza mientras las lágrimas que ya no podía contener corrían por mi rostro. Necesito llamar a alguien. Necesito hacer algo ahora. No puedo esperar más. Volvimos a la casa de don Gonzalo. Con las manos aún temblando, llamé a Beatriz, mi amiga abogada. Nos conocimos hace 20 años en un grupo de bordado. Ella siempre fue inteligente, estudiosa. Estudió la carrera de Derecho a los 40 años y se especializó en Derecho Familiar y Sucesiones. Si alguien podía ayudarme a entender las implicaciones legales de lo que estaba sucediendo, era ella. Hilda, lo que me estás contando es extremadamente grave, dijo Beatriz por teléfono, con voz cargada de preocupación. Si están operando hospedaje sin licencia, sin pagar impuestos y sin tu consentimiento como propietaria, están cometiendo varios delitos: fraude, uso indebido de propiedad, evasión fiscal.
Pero lo que más me preocupa son esos documentos sobre capacidad mental y casa de reposo. Hilda, ¿tu hijo tiene algún poder notarial tuyo? ¿Algún papel firmado que le dé poder para decidir por ti? Pensé bien. No, nunca firmé nada así. Todos mis documentos están en la caja fuerte del banco. Beatriz suspiró aliviada. Qué bueno. Muy bien. Pero escucha con atención. Si están consultando a alguien sobre declararte mentalmente incapaz, significa que están buscando una forma legal de tomar control de tus bienes. El proceso es complejo. Necesita evaluaciones médicas reales, exámenes psicológicos, audiencia con un juez. No pueden simplemente declararte incapaz sin más ni menos. Pero si consiguen un médico corrupto dispuesto a falsificar dictámenes, si tienen un abogado sin escrúpulos que conozca las lagunas del sistema, pueden intentarlo. Y si lo consiguen, Hilda, pueden internarte en una casa de reposo contra tu voluntad y quedarse con tu casa legalmente. El terror se apoderó de mí. ¿Qué hago, Beatriz? Ella pensó por un momento. Primero, necesitas pruebas concretas de todo lo que están haciendo. Fotos, videos, testimonios. Ya tienes las fotos de los documentos. Eso es excelente. Segundo, necesitas proteger tus papeles legales. Asegúrate de que no tengan acceso a nada. Tercero, tan pronto como tengamos pruebas suficientes, vamos a presentar una acción judicial. Yo me encargo de todo el proceso legal. Pero, Hilda, tienes que tener mucho cuidado. Si sospechan que sabes algo, pueden acelerar los planes, pueden intentar algo drástico. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Algo como qué? Beatriz dudó antes de responder. Como poner medicamentos en tu comida para que parezcas confusa frente a un médico. Como crear situaciones donde parezcas inestable. Como inventar pruebas de que no puedes cuidar de ti misma. Ya he visto casos así, Hilda. Son más comunes de lo que la gente imagina. Colgué el teléfono con las manos heladas. Ahora entendía la dimensión del peligro. No solo me estaban robando, estaban preparándome para un destino peor. Perder mi autonomía, mi casa, mi identidad, ser declarada incapaz, ser encerrada en un asilo mientras mi hijo y mi nuera se quedaban con todo lo que construí, y todo bajo el pretexto de la legalidad, con papeles firmados por médicos y abogados, con un juez que nunca sabría la verdad. El domingo, Beatriz vino a casa de don Gonzalo. Trajo un notario de confianza, un señor llamado licenciado Arnaldo, de unos 60 años, con un semblante serio pero gentil. Doña Hilda, lamento mucho por lo que está pasando, dijo él estrechando mi mano. Pero quiero que sepa que vamos a proteger sus bienes completamente. Cuando terminemos hoy, su hijo no podrá tocar ni un cabello de su propiedad sin enfrentar un proceso penal. Durante las siguientes 4 horas, firmé varios documentos. Beatriz explicó cada uno con paciencia. Esta es una revocación de poder. Cancela cualquier poder que pueda existir a nombre de Ricardo, actual o futuro. Este de aquí es una declaración de plena capacidad mental, que será certificada por un psicólogo forense que la evaluará mañana. Este es un nuevo testamento que sustituye cualquier versión anterior, y especifica que Ricardo está excluido como heredero debido a actos fraudulentos, y este último es una solicitud de medida de protección que presentaremos al juez el lunes. Cada firma me hizo sentir más fuerte, más en control. Ya no era la víctima asustada espiando desde la ventana. Ahora era una mujer tomando acciones legales contra aquellos que intentaron destruirme. ¿Y la trampa?, pregunté cuando terminamos. Beatriz sonrió. No era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien preparando el jaque mate. La trampa implica que vuelvas a casa, Hilda. Mi corazón se disparó. ¿Volver a casa? ¿Ahora? Beatriz negó con la cabeza. No hoy. Mañana por la noche. Lunes. Volverás como si nada hubiera pasado. Como si realmente hubieras pasado toda la semana viajando. Llegarás cansada, feliz de estar en casa, sin la menor sospecha de lo que descubriste.
Y durante los próximos días actuarás con total normalidad. Mientras tanto, estaremos trabajando tras bambalinas. Licenciado Arnaldo se inclinó hacia adelante. También contactaremos a la inspección municipal. Un inspector hará una visita sorpresa a tu casa. Si encuentra hospedaje ilegal, puede clausurar el establecimiento en el momento y aplicar multas severas. Pero hay más, continuó Beatriz. Estoy investigando a ese doctor Marco mencionado en las notas. Tiene un historial problemático. Ya fue investigado 2 veces por el Consejo de Medicina por prácticas antiéticas. Con tu denuncia y las pruebas fotográficas, podemos abrir una investigación formal contra él también. Si descubren que estaba dispuesto a drogar pacientes para conseguir firmas fraudulentas, pierde su registro y responde penalmente. La magnitud del plan comenzó a tomar forma en mi cabeza. No era solo detener a Ricardo y Patricia, era desmantelar toda la red que habían construido. El médico corrupto, los testigos falsos, el negocio de hospedaje ilegal. Todo. ¿Cuánto tiempo llevará esto?, pregunté. Beatriz miró al licenciado Arnaldo antes de responder. El inspector puede ir esta misma semana, probablemente el jueves o el viernes. La investigación del médico tomará más tiempo, pero con tu denuncia formal el lunes, el proceso comienza de inmediato. Y en cuanto a Ricardo y Patricia, hizo una pausa dramática. El enfrentamiento final ocurre cuando menos lo esperen, cuando crean que todo está saliendo conforme a su plan. Pasé el resto del domingo en casa de don Gonzalo, ensayando mentalmente cómo actuaría al volver. Necesitaba ser convincente. No podía demostrar rabia, sospecha o miedo. Tenía que ser la madre confiada volviendo feliz de casa de su prima. La suegra ingenua que no sabe nada. Era irónico. Ellos habían estado actuando frente a mí durante meses. Ahora era mi turno de actuar frente a ellos. La noche del lunes, con una maleta en la mano y el corazón acelerado, caminé hacia mi casa. Don Gonzalo me llevó en coche hasta la esquina, pero caminé el resto del camino para parecer que había llegado en taxi. Toqué el timbre. Escuché pasos apresurados dentro. La puerta se abrió. Ricardo estaba allí, con expresión de sorpresa. «Mamá, no te esperábamos hasta mañana». Sonreí con el cariño que una madre guarda para su hijo, aunque mi corazón estuviera roto por dentro. Decidí volver un día antes. Extrañaba mi casa. Patricia apareció detrás de Ricardo. Su sonrisa era perfecta, demasiado perfecta. «Bienvenida de vuelta, suegra. ¿Cómo estuvo el viaje?» Entré a casa con la sensación de estar entrando en territorio enemigo. Todo parecía normal, limpio, arreglado. Ningún vestigio de los huéspedes que ocuparon esos espacios solo 2 días antes. Patricia había hecho un trabajo impecable borrando las evidencias. El viaje fue genial. Mentí con sorprendente facilidad. Mariana me consintió mucho, pero sabes cómo es. No hay lugar como nuestra propia casa. Llevaron mi maleta a la habitación, prepararon té. Se sentaron conmigo en la sala haciendo preguntas sobre el viaje inventado. Respondí con historias que había preparado, restaurantes que mi prima y yo supuestamente visitamos, paseos que hicimos, conversaciones que tuvimos. Ricardo y Patricia escuchaban, asentían, sonreían. Pero yo veía algo en sus ojos. Alivio. Alivio por haber vuelto sin sospechas. Alivio porque el secreto seguía intacto. «La casa está muy bonita», comenté mirando alrededor. «La cuidaron perfectamente». «Claro», dijo Patricia demasiado rápido. «Limpiamos todo, regamos el jardín, todo como pediste». Di un sorbo al té y añadí casualmente: «Hasta el olor es diferente. Parece de producto de limpieza nuevo». Vi un breve destello de pánico en los ojos de Patricia. «Ah, sí, hicimos una limpieza profunda. Queríamos que todo estuviera perfecto para tu regreso». Mentira. Ella había limpiado para borrar los rastros de docenas de extraños que ocuparon mi casa. Esa noche dormí en mi propia cama por primera vez en una semana. Pero no pude dormir de verdad. Me quedé despierta, escuchando.
Alrededor de las 11, escuché voces amortiguadas que venían del cuarto de Ricardo y Patricia. Conversaban en susurros urgentes. Me levanté en silencio y caminé descalza hasta su puerta. Pegué el oído a la rendija. ¿Crees que sospeche algo? Era la voz de Ricardo, tensa. No, no sospecha nada, respondió Patricia confiada. Es la misma de siempre, ingenua, confiada. El plan continúa. ¿Y el doctor Marco? Preguntó Ricardo. Ya está todo arreglado, confirmó Patricia. La consulta es el próximo viernes. Pondremos el sedante en su comida en el desayuno. Diremos que la llevamos a un chequeo de rutina. Cuando se dé cuenta de lo que firmó, ya será demasiado tarde. El poder notarial estará registrado y tendremos control total. Hubo un silencio. Entonces Ricardo habló con una voz que apenas reconocí como la de mi hijo. ¿Y después? Después, respondió Patricia fríamente. Después la internamos. Ya tenemos el lugar. La residencia Vida Plena acepta pacientes con deterioro cognitivo. La visitamos una vez al mes para mantener las apariencias. Y mientras tanto, esta casa será completamente nuestra. Completamente nuestra. Esas palabras me perforaron como cuchillos. Volví a mi cuarto en silencio, con lágrimas corriendo por mi rostro. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de rabia pura y determinación de acero. Habían sellado su destino. Acababa de escuchar la confesión completa. Y aunque no la había grabado, ahora sabía cada detalle del plan, incluyendo la fecha exacta. El viernes de la semana siguiente. Tenía menos de una semana para ejecutar la trampa perfecta. La mañana del martes, actué como si nada hubiera pasado. Hice café, preparé el desayuno, conversé con Ricardo y Patricia sobre banalidades. Ellos también estaban actuando. Éramos todos actores en esta obra macabra. Cada uno conocía un guión diferente, pero yo tenía una ventaja. Yo sabía que ellos estaban actuando. Ellos no sabían que yo también lo estaba. Tan pronto como Ricardo salió para el trabajo y Patricia fue al mercado, llamé a Beatriz desde mi cuarto con la puerta cerrada con llave. Le conté palabra por palabra todo lo que escuché la noche anterior. «Perfecto», dijo ella satisfecha. «El viernes es la consulta con el médico corrupto. Eso nos da tiempo. El inspector del municipio irá a tu casa el jueves. Es mejor que sea antes de que intenten drogarte». «¿Crees que recibirán huéspedes esta semana?», pensé por un instante. «Probablemente el jueves por la noche. Siempre hay más movimiento ese día». Beatriz hizo una pausa pensativa. «Entonces, vamos a coordinar la visita del inspector para el jueves por la noche, cuando la casa esté llena de pruebas vivas». En los 2 días siguientes mantuve mi actuación impecable. Actué como la madre dulce y confiada. Le pregunté a Patricia si necesitaba ayuda con algo. Le ofrecí a Ricardo sus galletas favoritas que hice especialmente. Parecían relajados, convencidos de que el plan seguía intacto. El miércoles por la noche, Patricia incluso me mostró un folleto. Encontré un centro de salud que ofrece exámenes preventivos para personas de su edad, suegra. ¿Qué le parece si la llevo el viernes? Es gratis para adultos mayores. ¿Gratis? Mentira. Iban a pagar 20,000 pesos por ese examen. Fingí interés genuino. ¿Un chequeo? Bueno, no estaría mal. Hace tiempo que no voy al médico. Patricia sonrió aliviada. Excelente. Ya agendé para el viernes a las 10 de la mañana. Yo la acompaño. Asentí dulcemente mientras por dentro mi sangre hervía. Ella estaba cerrando la trampa sin saber que yo ya había cerrado una aún mayor alrededor de ella. La tarde del jueves, mientras Patricia y Ricardo preparaban la casa para los huéspedes de la noche, mi celular vibró. Era un mensaje de Beatriz. Inspector confirmado para las 9 de la noche. La policía estará lista en las proximidades. Quédate en tu cuarto cuando él llegue. Nosotros nos encargamos de todo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esta noche su mundo comenzaría a desmoronarse.
Como era de esperar, los huéspedes comenzaron a llegar alrededor de las 7. Primero una pareja joven con mochilas grandes. Luego 3 jóvenes que parecían estar viajando juntos. Enseguida una mujer sola con una maleta pequeña. A las 8:30 había 8 extraños ocupando mi casa. Patricia hacía su papel de anfitriona ejemplar. Ricardo ayudaba con las maletas, mostraba los cuartos, sonreía profesionalmente. Yo estaba en mi cuarto, supuestamente leyendo, pero en realidad estaba esperando, mirando el reloj. Cada minuto parecía una hora. 8:40, 8:50, 5 para las 9. Y entonces escuché el sonido que esperaba. El timbre, firme, autoritario. No era el timbre de un huésped esperado. Era el timbre de alguien con autoridad. Escuché pasos apresurados, la voz de Ricardo preguntando quién era, y entonces una voz masculina fuerte del lado de afuera. «Inspector del municipio, abra la puerta, por favor». Silencio. Un silencio pesado, denso. Y luego el sonido de la puerta abriéndose despacio. «Inspector, ¿hay algún problema?» Era la voz de Ricardo tratando de sonar tranquilo, pero sin conseguirlo. «Recibimos una denuncia anónima sobre hospedaje ilegal en este domicilio. Necesito inspeccionar la propiedad». «Debe haber un error», escuché la voz de Patricia más aguda de lo normal. «Esta es una residencia particular. No tenemos ningún negocio». «Entonces no le importará que verifique», respondió el inspector con tono profesional pero inflexible. «Tengo una orden de inspección firmada por el juez municipal. Si no me permiten entrar voluntariamente, vuelvo con la policía y una orden de cateo». Hubo otro silencio. Luego Ricardo cedió. «Claro, inspector». «Adelante». Espié por una rendija de la puerta. Pude ver parte de la sala. El inspector era un hombre de unos 45 años, vistiendo una camisa oficial del municipio, con un portapapeles en la mano. Detrás de él venía otro hombre más joven, probablemente un asistente, con una cámara. Comenzaron a recorrer la casa. El inspector hacía preguntas. «¿Cuántas personas viven aquí permanentemente?» Ricardo respondió con voz temblorosa. «3. Mi madre, mi esposa y yo». El inspector miró alrededor de la sala. Allí estaban los 8 huéspedes, algunos sentados en el sofá, otros de pie, todos con expresiones confusas. «¿Y estas personas son?» Patricia intentó improvisar. «Son amigos de visita». El inspector caminó hasta uno de los huéspedes, un joven de unos 30 años. «¿Usted es amigo de la familia?» El joven, honesto o tal vez nervioso, respondió: «No, señor. Reservé un cuarto por internet. Pagué 200 pesos la noche». El rostro de Ricardo se puso pálido. Patricia intentó intervenir. «Está confundido, inspector. No sé de qué está hablando». Pero el inspector ya estaba caminando hacia los cuartos. Abrió la puerta de lo que había sido mi cuarto de invitados. Allí dentro estaban los 3 jóvenes con mochilas abiertas, ropa sobre la cama, productos de higiene en el baño. ¿Y estos señores también son amigos? El silencio de Patricia fue respuesta suficiente. El inspector sacó un medidor de su portafolio. Comenzó a contar las habitaciones ocupadas, fotografiando cada una. Cuarto 1 ocupado por 2 personas no residentes. Cuarto 2 ocupado por 3 personas no residentes. Cuarto 3 ocupado por una persona no residente. Baños compartidos con señales de uso múltiple. Cocina con utensilios para más de 3 personas. Toallas extras apiladas en el pasillo. Cada frase era un clavo más en el ataúd de su negocio ilegal. Ricardo intentó una última defensa. «Inspector, esto es un malentendido. Tal vez ocasionalmente ayudamos a conocidos que necesitan hospedaje, pero no es un negocio». El inspector lo interrumpió. «¿Ustedes cobran por este hospedaje?» Ricardo dudó. «Bueno, a veces recibimos una ayuda para el gasto». El inspector negó con la cabeza. «Esto se llama negocio de hospedaje. Y para operar un negocio de hospedaje, usted necesita licencia comercial,
autorización de funcionamiento turístico, certificado de seguridad contra incendios, certificado sanitario y el pago de los impuestos correspondientes. ¿Ustedes tienen alguno de esos documentos? El silencio fue absoluto. Patricia y Ricardo se miraron, derrotados. Sabían que no tenían nada. El inspector prosiguió. De acuerdo con el Código Municipal, operar un establecimiento comercial de hospedaje sin licencia constituye una infracción grave con una multa de 60,000 pesos. Además, debo informar que el SAT, Servicio de Administración Tributaria, será notificado sobre ingresos no declarados. Y como este inmueble está registrado a nombre de, miró los documentos, Hilda Rodríguez Costa, quien según los registros no autorizó ninguna actividad comercial, esto también puede constituir un uso fraudulento de propiedad ajena. Sentí que era el momento. Abrí la puerta de mi cuarto y salí. Todas las miradas se dirigieron a mí. Los huéspedes confusos. El inspector con expresión profesional. Ricardo y Patricia con rostros de puro terror. Buenas noches, dije con voz tranquila. Soy Hilda Costa, propietaria de este inmueble. El inspector asintió respetuosamente. Doña Hilda, ¿usted autorizó el funcionamiento de un establecimiento de hospedaje en su propiedad? Dudé por un instante, mirando directamente a los ojos de mi hijo y mi nuera. No, inspector, no autoricé nada. De hecho, solo descubrí esta situación hace unos días. Patricia dio un paso en mi dirección. Mamá, yo puedo explicar. Levanté la mano interrumpiendo. No quiero explicaciones, Patricia. No ahora. Me giré hacia el inspector. ¿Qué sucede ahora? Él cerró el portapapeles. Los huéspedes actuales tendrán que desalojar la propiedad de inmediato. Les daremos 30 minutos para recoger sus pertenencias. Su hijo y su nuera recibirán una notificación oficial de la multa y tendrán que comparecer ante el juez municipal la próxima semana. También activé a la policía. Hay 2 policías afuera en caso de que se necesite refuerzo para el desalojo. Los siguientes 30 minutos fueron caóticos. Los huéspedes recogieron sus pertenencias a toda prisa, algunos exigiendo el reembolso a Patricia. Ella había guardado el dinero en su bolso y tuvo que devolverlo bajo la atenta mirada del inspector. Ricardo quedó paralizado, incapaz de hablar, viendo cómo su negocio ilegal se desmoronaba en minutos. Cuando el último huésped salió, el inspector me entregó una copia del informe oficial. Doña Hilda, le recomiendo que consulte a un abogado. Usted tiene derecho a demandar por daños. Ya tengo abogada, inspector. Gracias por su trabajo esta noche. Cuando el inspector y el asistente salieron, la casa se sumió en un silencio sepulcral. Los 3 nos quedamos en la sala. Yo estaba de pie junto a la ventana. Ricardo sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Patricia cerca de la puerta, de brazos cruzados, con expresión de animal acorralado. Fue ella quien habló primero. La voz ya no era dulce ni calculadora, era desesperada. Mamá, sé que esto parece malo, pero teníamos nuestros motivos. Las cuentas de la casa son altas. Tenemos deudas. Me giré hacia ella despacio. ¿Motivos? ¿Deudas? ¿Y eso justificaba transformar mi casa en un negocio ilegal sin mi consentimiento? Patricia dio un paso en mi dirección. Íbamos a contarte eventualmente. Solo queríamos juntar dinero primero, para tener algo de dinero antes de... ¿Antes de qué? Interrumpí con voz cortante. Antes de drogarme y hacerme firmar un poder notarial fraudulento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia palideció. Ricardo levantó la cabeza abruptamente, con los ojos muy abiertos por la conmoción. ¿Cómo? Ricardo comenzó a decir, pero la voz le falló. ¿Cómo lo sé? Completé la pregunta por él. Porque nunca estuve viajando, Ricardo. Estaba aquí, observando, descubriendo cada detalle de su plan vil y calculado. Caminé hasta el centro de la sala, mirándolos a los 2 con una intensidad que los hizo retroceder. Sé sobre el esquema de hospedaje ilegal. Sé sobre el dinero escondido en el cobertizo. Sé sobre el doctor Marco. Sé sobre la consulta del viernes donde planeaban sedarme.
Sé sobre el poder notarial que querían hacerme firmar, y sé sobre la residencia vida plena donde planeaban internarme. Patricia negó con la cabeza frenéticamente. No, no, no es lo que usted piensa. Sí, hablamos con el médico, pero era solo por precaución, porque estábamos preocupados por su salud. Dejen de mentir, grité y mi voz resonó por las paredes de mi propia casa. Encontré los documentos, Patricia. Vi con mis propios ojos. Leí las notas escritas de su puño y letra. Sedante leve durante consulta. La firma se obtendrá en estado de confusión inducida. Esas fueron sus palabras exactas. El rostro de Patricia perdió todo color. Sus labios temblaron, pero no salió ningún sonido. Me giré hacia mi hijo. ¿Y tú, Ricardo? ¿Tú, a quien crié? ¿A quien amé? ¿A quien le di todo lo que tu padre y yo podíamos dar? ¿Cómo pudiste? Ricardo tenía lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, la situación financiera era desesperante. Teníamos 160,000 pesos en deudas. El banco iba a quitarnos nuestro antiguo apartamento. Patricia dijo que si conseguíamos dinero rápido... ¿Y su solución fue traicionarme? Interrumpí. La solución fue robar mi casa, mi libertad, mi dignidad. No fue robo, explotó Patricia con voz aguda. Esta casa es enorme. Usted vive aquí sola. Solo estábamos aprovechando el espacio disponible, y en cuanto al poder notarial, era para protegerla. Usted está envejeciendo. Necesita que alguien tome decisiones por usted. Tengo 62 años, dije con voz helada. No 80, no 90, 62. Mi mente está perfectamente lúcida. Mi salud es buena. No necesito que nadie tome decisiones por mí. Lo que ustedes estaban planeando no era protección, era secuestro legalizado. Ricardo se levantó, tambaleándose. Mamá, por favor, podemos resolver esto. Vamos a devolver todo el dinero. Podemos irnos de casa si quieres, pero por favor no nos denuncies. Si vas a la policía, podemos ir a la cárcel. Lo miré a los ojos. Aquellos ojos que un día me miraron con amor puro de niño, y sentí que mi corazón se rompía en pedazos. ¿Y qué querías que hiciera, Ricardo? ¿Que te dejara drogarme? ¿Que te dejara encerrarme en un asilo mientras disfrutabas de mi propiedad? No iba a llegar a tanto, murmuró Ricardo. Patricia solo estaba explorando opciones, pero yo jamás habría... Escuché su conversación anoche. Interrumpí de nuevo. Te escuché planeando exactamente eso. Te escuché diciendo que me visitarías una vez al mes para mantener las apariencias. Te escuché transformarme en una formalidad. En un obstáculo que necesitaba ser administrado. Ricardo se desplomó en el sofá sollozando. Patricia se quedó petrificada. Su máscara de nuera perfecta finalmente destruida. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. Mañana es viernes. Ustedes habían planeado llevarme con el doctor Marco a las 10 de la mañana. Obviamente eso no va a suceder. Lo que va a suceder es lo siguiente. Van a empacar sus cosas y salir de mi casa. Tienen hasta mañana al mediodía. Patricia reaccionó de inmediato. ¿Echarnos? ¿A dónde vamos a ir? Debieron haber pensado en eso antes de traicionarme, respondí sin emoción. Tienen familia, tienen amigos, arréglenselas. Mamá, por favor, imploró Ricardo. No podemos irnos así. No tenemos dinero para la fianza de un alquiler. No tenemos nada. Tienen 60,000 pesos en la caja del cobertizo, señalé. El dinero que ganaron ilegalmente con mi propiedad. Pueden usarlo para la fianza. Aunque probablemente tendrán que guardarlo para pagar la multa municipal y los honorarios del abogado. Patricia se giró hacia mí con ojos brillantes. Ya no había dulzura en su voz, solo veneno. ¿Sabe una cosa? Está bien, vamos a salir de su preciosa casa, pero no piense que esto termina aquí. Vamos a contratar un abogado. Vamos a impugnar la multa. Vamos a presentar una demanda por desalojo indebido. Sonreí sin humor. Adelante, Patricia. Contrate un abogado. Pero le advierto que mi abogada es muy buena y tiene pruebas fotográficas de todos los documentos fraudulentos, de todos los planes criminales,
de todos los detalles de su operación ilegal. Tiene fotos del dinero escondido, de los contratos falsos, de las notas sobre drogarme. ¿De verdad quiere ir a juicio con eso? El rostro de Patricia se descompuso. Finalmente, entendió que estaba completamente derrotada, que yo había jugado mejor. Que mientras ellos planeaban destruirme, yo estaba 2 pasos adelante. Hay una cosa más que necesitan saber, continué. Mi abogada ya presentó documentos revocando cualquier poder que pueda existir a mi nombre. También presentó una declaración de plena capacidad mental certificada por un psicólogo forense. Y presentó un nuevo testamento donde Ricardo está específicamente excluido como heredero debido a actos fraudulentos. Ricardo levantó la cabeza abruptamente. ¿Me desheredaste? La voz era una mezcla de conmoción y dolor. ¿Qué esperabas?, respondí con voz cansada. ¿Que te recompensara por intentar destruirme? El resto de la noche fue tenso y silencioso. Ricardo y Patricia se encerraron en su cuarto. Yo me quedé sentada en la sala, exhausta pero aliviada. Alrededor de la medianoche, escuché ruido de maletas siendo arrastradas. Estaban empacando. La realidad finalmente había calado. A la mañana siguiente, viernes, me desperté temprano. Preparé café solo para mí. Me senté junto a la ventana, observando el amanecer sobre el jardín que mi marido y yo habíamos cuidado juntos. A las 9 de la mañana, Ricardo y Patricia bajaron con 4 maletas grandes. No me miraron. Pusieron todo en el coche en silencio. Ricardo regresó una última vez. Dejó las llaves de la casa en la mesa de la entrada. Por un instante pensé que iba a decir algo. Tal vez una disculpa, tal vez un último ruego. Pero solo me miró con ojos vacíos y se fue. Escuché el motor del coche encenderse. Escuché los neumáticos en el asfalto, el coche alejándose, y entonces, silencio. Mi casa estaba vacía. Yo estaba sola. Me quedé sentada en la sala por un largo tiempo después de que se fueron. La casa se sentía diferente, más grande, más silenciosa, pero también más mía que nunca. Recorrí cada habitación despacio, recuperando cada espacio que había sido violado por extraños. Abrí las ventanas para dejar entrar aire fresco. Quité las sábanas de todas las camas que habían sido usadas por los huéspedes. Iba a lavarlas, pero sinceramente consideré quemarlas. Algunas memorias no merecen ser preservadas. Alrededor del mediodía, don Gonzalo tocó a la puerta. Trajo una lasaña caliente que había preparado. Pensé que tal vez hoy no tendrías ganas de cocinar, dijo con esa gentileza que solo los amigos verdaderos tienen. Nos sentamos a comer juntos en mi cocina. Le conté todo lo que había pasado la noche anterior. La llegada del inspector, el enfrentamiento, la expulsión de Ricardo y Patricia. Don Gonzalo escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente con la cabeza. Cuando terminé, puso su mano arrugada sobre la mía. Hiciste lo correcto, Hilda. Lo doloroso, pero lo correcto. Entonces, ¿por qué duele tanto?, pregunté con voz quebrada. Porque era tu hijo, respondió don Gonzalo con la sabiduría de sus 68 años. Porque el amor de madre no desaparece simplemente porque el hijo traiciona. Duele justamente porque amaste. Si no amaras, no dolería. Él tenía razón. Esa noche lloré. Lloré por el hijo que creí tener y que tal vez nunca existió de verdad. Lloré por la familia que pensé haber construido. Lloré por la traición, por la avaricia que corrompió mi propia sangre. Pero también lloré de alivio, porque había sobrevivido, porque había vencido, porque todavía era dueña de mi vida, de mi mente y de mi casa. El lunes siguiente, Beatriz me llamó con noticias. Hilda, la denuncia contra el doctor Marco fue aceptada. El Consejo de Medicina inició una investigación formal. También me comuniqué con el Ministerio Público con todas las pruebas de conspiración para cometer fraude. Están considerando presentar una denuncia penal contra Patricia y Ricardo. Sentí un nudo en el estómago. Denuncia penal. Cárcel.
Beatriz hizo una pausa. Es posible. Fraude planeado. Conspiración para privar a un adulto mayor de su libertad. Falsificación de documentos. Las acusaciones son graves. Pero Hilda, la última palabra es tuya. Si no quieres seguir con el proceso penal, podemos limitarnos al proceso civil. Pensé mucho en ello. Una parte de mí quería que pagaran integralmente por lo que intentaron hacerme. Pero otra parte, la que aún era madre, no soportaba la idea de mi hijo en prisión. Beatriz, sigue con todo lo relacionado con el doctor Marco. Ese hombre merece perder su registro. Pero en cuanto a Ricardo y Patricia, necesito tiempo para pensar. Beatriz entendió. Tienes un mes antes de que expire el plazo para presentar la denuncia penal. Piénsalo con calma. 2 semanas después recibí una carta. Era de Ricardo. El sobre estaba arrugado, como si hubiera sido escrito y reescrito varias veces. Con manos temblorosas la abrí. La letra era la de mi hijo, pero las palabras eran de un hombre destruido. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. No tengo excusas. La avaricia me cegó. Patricia me convenció de que era la única solución para nuestros problemas. Pero fui débil. Dejé que sucediera. Participé. Y ahora vivo todos los días con el peso de saber que traicioné a la persona que más me amó en este mundo. La carta continuaba. Terminamos, Patricia y yo. No pude seguir con alguien capaz de planear algo tan vil. Me mudé solo a un apartamento pequeño. Perdí mi empleo cuando el escándalo salió a la luz. Ahora estoy trabajando como ayudante de albañil, pagando las deudas poco a poco. No estoy escribiendo para pedir perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento mucho. Si pudiera volver en el tiempo, lo cambiaría todo. El recuerdo de lo que te hice me persigue todas las noches. La carta terminaba simplemente: te amé, te amo, y me arrepiento de haberte perdido. Tu hijo que ya no merece ser llamado así, Ricardo. Lloré al leer esas palabras. Una parte de mí quería romper la carta y olvidarlo todo. Pero otra parte, esa parte materna que don Gonzalo había mencionado, sentía el dolor de mi hijo. Eso no justificaba sus acciones. Nunca lo justificaría. Pero era un dolor real, un arrepentimiento real. O al menos yo quería creer que lo era. Guardé la carta en un cajón. No estaba lista para responder. Tal vez nunca lo estaría. Pero tampoco podía tirarla. Un mes después tuve que tomar la decisión sobre las acusaciones penales. Me senté con Beatriz en su oficina. Si sigo con las acusaciones, ¿qué sucede? Ella fue honesta conmigo. Probablemente de 3 a 5 años de prisión para ambos. Patricia recibiría más tiempo por ser la principal ideóloga. Ricardo tal vez menos si coopera. Tendrían antecedentes penales permanentes, dificultad para encontrar empleo en el futuro. Básicamente, sus vidas quedarían marcadas para siempre. Respiré hondo. ¿Y si no sigo? Beatriz se inclinó hacia adelante. La multa municipal sigue vigente. Tendrán que pagarla. El doctor Marco perderá su registro independientemente de tu decisión sobre Ricardo y Patricia. Y civilmente, ya están legalmente impedidos de acercarse a ti o a tu propiedad. Cerré los ojos. Pensé en mi marido, en lo que él habría querido. Pensé en el niño que Ricardo fue antes de que la avaricia lo corrompiera. Pensé en el tipo de persona que yo quería ser al final de mi vida. No voy a presentar la denuncia penal, dije finalmente. Beatriz asintió sin juzgar. ¿Estás segura? No, admití. Pero es algo con lo que puedo vivir. Ellos tendrán que vivir con lo que hicieron. Eso ya es suficiente castigo. Beatriz sonrió levemente. Eres más generosa de lo que merecen, Hilda. 6 meses pasaron desde aquella noche en que el inspector tocó a mi puerta. La casa es realmente mía de nuevo. Contraté una empresa de limpieza profesional que eliminó todos los vestigios de los huéspedes. Pinté las paredes con colores nuevos. Doné los muebles que habían sido usados por extraños y compré piezas nuevas.
Transformé la habitación del fondo en un taller de costura. Siempre quise tener un espacio solo mío para coser, y ahora tengo tiempo y tranquilidad para eso. Don Gonzalo sigue siendo mi vecino y mejor amigo. Cenamos juntos 2 veces por semana. Él me ayudó a instalar un sistema de seguridad en la casa. No porque tenga miedo, sino porque ahora valoro mi privacidad más que nunca. Beatriz se convirtió en más que mi abogada. Es mi confidente, mi protectora legal, mi amiga. Me aseguré de actualizar mi testamento, dejando algo para ella por todo lo que hizo. ¿Y Ricardo? No tuve contacto directo con él desde aquella carta, pero a través de conocidos en común sé que sigue trabajando en la construcción, que está pagando las deudas despacio, que vive solo. Hay días en que pienso en responder su carta. Hay días en que pienso en llamarlo. Pero luego recuerdo la caja en el cobertizo, de los documentos sobre drogarme, de las conversaciones sobre internarme en un asilo, y la herida sangra de nuevo. Tal vez un día pueda perdonar, no olvidar. Nunca voy a olvidar, pero tal vez pueda perdonar. Mi terapeuta dice que el perdón no es para la persona que te hirió, es para ti misma, para liberarte del peso del odio. Estoy trabajando en eso, despacio, dolorosamente, pero estoy trabajando. Una tarde, mientras cosía en mi nuevo taller, don Gonzalo vino a visitarme. Se quedó mirando el vestido que estaba haciendo, un vestido azul claro con flores bordadas. «Es hermoso», comentó. «Gracias», respondí. «Es mi forma de sanar. Cada puntada es un pedazo de mi vida que rescato». Él sonrió. «¿Sabes una cosa? Sobreviviste a algo que habría destruido a mucha gente. Eres más fuerte de lo que te imaginas, Hilda». Aquella noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa silenciosa pero segura, pensé en todo lo que había sucedido. El viaje falso, la noche espiando desde la ventana de don Gonzalo, el cobertizo y sus secretos, la madrugada en que contuve la respiración viendo la verdad completa, el enfrentamiento, la victoria, el dolor, la soledad que vino después. Me miré en el espejo. Vi a una mujer de 62 años con más arrugas que antes, con ojos más tristes pero también más sabios. Vi a una sobreviviente. Vi a alguien que había sido traicionada por quien más amaba y aún así seguía de pie. Aprendí que el amor puede ser el disfraz perfecto para una trampa, susurré a mi reflejo. Pero también aprendí que el amor propio es el escudo más fuerte contra cualquier traición. Apagué la luz y me acosté en mi cama, en mi casa, bajo mi techo, sola sí, lastimada, claro, pero libre, dueña de mi destino. Y eso, después de todo lo que viví, era más valioso que cualquier cosa. Los meses continuaron pasando y la vida fue encontrando un nuevo ritmo, un ritmo más lento, más tranquilo, pero genuino. Comencé a asistir a un grupo de bordado en la iglesia del barrio. Conocí a otras mujeres de mi edad, cada una con sus historias, sus dolores, sus superaciones. Me sentí parte de algo nuevo. Don Gonzalo me presentó a un club de jardinería. Los sábados por la mañana nos reunimos para intercambiar esquejes, compartir técnicas, hablar sobre flores y plantas. Aprendí que la vida continúa incluso después de las mayores tormentas, que es posible reconstruir, que es posible ser feliz de nuevo, de una forma diferente, más cautelosa tal vez, pero real. En una de esas tardes de sábado, mientras podaba las rosalías del jardín, vi un coche detenerse frente a casa. Mi corazón se aceleró cuando reconocí quién salió del coche. Era Ricardo. Estaba diferente, más delgado, ropa sencilla de quien trabaja duro, barba sin afeitar, ojos cansados. Nos quedamos mirando por un largo momento, él desde el portón, yo desde el medio del jardín con las tijeras de podar aún en la mano. «Hola, mamá», dijo él con voz baja, casi un susurro. «Hola, Ricardo», respondí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Él miró al suelo. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, sé que no quieres verme,
Pero hoy se cumple un año desde que todo sucedió, y necesitaba venir, necesitaba verte, aunque sea solo de lejos. Un año. Yo no me había dado cuenta de que tanto tiempo había pasado. Él continuó hablando, las palabras saliendo rápidas como si hubiera ensayado 1000 veces. Cambié, mamá. Sé que eso no borra lo que hice. Nada puede borrarlo, pero cambié. Voy a terapia todas las semanas. Pagué la mitad de las deudas. Trabajo honestamente. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana y voy a la obra. Y todos los días cargo con el peso de saber que traicioné a la persona que más me amó en este mundo. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No vine a pedir perdón porque sé que no lo merezco. No vine a pedir volver porque sé que no puedo. Solo vine a decir que lo siento y que tenías razón en todo, en echarme, en desheredarme, en mostrarme que las acciones tienen consecuencias. Me quedé parada, sosteniendo las tijeras, sintiendo mi propio corazón oprimirse. Una parte de mí quería correr hacia él, abrazarlo como hacía cuando era niño y se lastimaba. Pero otra parte, la parte que todavía sangraba, me mantuvo en mi lugar. Ricardo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Me voy ahora. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser una mejor persona, que todos los días lucho para ser alguien de quien pudieras estar orgullosa, aún sabiendo que ese día tal vez nunca llegue. Se dio la vuelta para irse, y entonces, sin pensarlo mucho, mi voz salió. Ricardo. Él se detuvo, se dio la vuelta. Di 2 pasos hacia el portón. ¿De verdad estás yendo a terapia?, pregunté. Todas las semanas, respondió él rápido. Todos los jueves a las 7 de la noche. Me ha ayudado a entender muchas cosas, a ver cómo fui manipulado, pero también cómo me dejé manipular, cómo la avaricia me cegó, cómo casi destruyo a la persona más importante de mi vida. Asentí despacio. ¿Y las deudas? Ya pagué 88,000 pesos de los 160,000. Trabajo mucho, hago horas extras siempre que puedo. Duermo poco, pero no me importa. Es lo mínimo que puedo hacer para arreglar el desastre que hice. Nos quedamos en silencio por un momento. El viento agitaba las hojas de los árboles a nuestro alrededor. No estoy lista para perdonarte, Ricardo, dije finalmente, la voz temblorosa pero firme. Lo que tú y Patricia planearon hacerme fue demasiado cruel, demasiado calculado. Lo sé, mamá, lo sé. Y tal vez nunca esté lista, continué. Tal vez esta herida nunca cicatrice completamente. Él asintió con la cabeza, más lágrimas corriendo. Lo entiendo. Pero, respiré hondo, pero tal vez con tiempo, mucho tiempo, podamos encontrar una manera de reconstruir algo. No como era antes, eso nunca más será posible, pero tal vez algo nuevo, algo diferente. Sus ojos se iluminaron con una pequeña chispa de esperanza. ¿Lo dices en serio? No lo sé, admití honestamente. Solo sé que eres mi hijo. Y por más que me hayas lastimado, por más que hayas roto mi confianza, todavía hay una parte de mí que quiere creer que las personas pueden cambiar, que pueden redimirse. Ricardo sollozó. Pasaré el resto de mi vida tratando de demostrar que merezco esa oportunidad, mamá. Juro que lo haré. No me hagas promesas, Ricardo, dije cansada. Muéstrame con acciones, con tiempo, con consistencia. Muestra que realmente cambiaste. Y tal vez, solo tal vez, un día podamos sentarnos a la misma mesa de nuevo. Él asintió vigorosamente. Lo haré, lo mostraré, todos los días. ¿Puedo llamarte a veces? ¿Solo para saber cómo estás? Dudé. Luego asentí despacio. Una vez al mes. No más que eso. Estoy reconstruyendo mi vida, Ricardo. Necesito espacio. Necesito tiempo para sanar. Una vez al mes está perfecto, dijo él con voz llena de gratitud. Gracias, mamá. Gracias por no cerrar la puerta por completo. Volvió al coche. Antes de entrar se giró una vez más. Te amo, mamá. Siempre te amé.
incluso cuando estaba haciendo esas cosas horribles. Sé que eso no justifica nada, pero es la verdad. No respondí. Solo observé cómo entraba al coche y se iba. Cuando el coche desapareció en la esquina, mis piernas flaquearon. Me senté en una banca del jardín y lloré. Lloré todo lo que había contenido durante esa conversación. Don Gonzalo apareció unos minutos después. Había visto todo desde su ventana, pero había respetado mi privacidad. Se sentó a mi lado en silencio. «Hiciste bien», dijo él finalmente. «No cerraste la puerta, pero tampoco la abriste por completo. Dejaste una rendija, y así es como funciona la sanación. Poco a poco, con cautela». «¿Tiene razón?», pregunté. «No lo sé, Hilda», respondió honestamente. «Solo el tiempo lo dirá, pero hiciste lo correcto al darle la oportunidad de mostrarlo. Y hiciste lo correcto al dejar claro que las palabras no bastan, que necesitas ver un cambio real». En los días siguientes pensé mucho en ese encuentro, sobre las palabras de Ricardo, sobre la posibilidad de que un día pudiéramos reconstruir algún tipo de relación. No sería como antes. La confianza rota nunca se reconstruye igual. Siempre queda una grieta. Pero tal vez podría transformarse en algo nuevo, algo construido no en la ingenuidad, sino en la conciencia, en la claridad de los límites. En el respeto mutuo ganado con esfuerzo, Beatriz me dijo que hice bien en no cerrar todas las puertas, que el perdón es un proceso, no un evento, que puede llevar años, o puede que nunca suceda completamente, y que está bien, que yo tenía derecho a sanar a mi propio ritmo. Hoy, mientras escribo esta historia sentada en mi taller de costura, rodeada de telas de colores e hilos, miro por la ventana hacia mi jardín. Las rosalías que podé aquel sábado están floreciendo hermosas, rojas, amarillas, rosadas, símbolos de renovación, de cosas que parecían muertas, pero que vuelven a la vida con cuidado y tiempo. Aprendí tantas lecciones en estos últimos meses. Aprendí que la confianza es frágil y preciosa, que debemos protegerla, especialmente de las personas más cercanas, porque son ellas quienes pueden causar las peores heridas. Aprendí que la intuición no miente, que cuando algo se siente mal, probablemente está mal. Que debemos confiar en nuestros instintos incluso cuando todos dicen que estamos exagerando. Aprendí que los documentos legales son importantes, que los poderes notariales y los testamentos deben guardarse con cuidado, que nunca es demasiado pronto para proteger nuestro patrimonio y nuestra autonomía. Aprendí que la soledad no es el peor destino, que a veces es mejor estar sola que rodeada de personas que te traicionan. Que los amigos verdaderos como don Gonzalo y Beatriz valen más que la sangre. Aprendí que el perdón es para quien perdona, no para quien es perdonado. Que podemos elegir perdonar para liberarnos del odio. O podemos elegir no perdonar y eso también está bien. Que la sanación no tiene manual de instrucciones. Y aprendí que incluso después de las peores tormentas, incluso después de las mayores traiciones, la vida continúa. Que somos más fuertes de lo que imaginamos, que podemos reconstruir. Que podemos ser felices de nuevo, de una forma diferente tal vez, más cautelosa, más consciente, pero real y genuina. Miro a la mujer en la que me convertí. Ya no soy aquella Hilda ingenua que creía que la familia era sagrada independientemente de cualquier cosa. Ahora sé que la familia se construye con respeto, honestidad y amor verdadero. No solo con sangre. Tengo cicatrices, algunas visibles, muchas invisibles. Pero también tengo fuerza, sabiduría, autonomía y una paz que viene de saber que defendí mi dignidad, que no me dejé destruir, que luché y vencí. A veces por la noche antes de dormir, todavía pienso en todo lo que pasó, en el viaje falso, en las noches observando desde la ventana, en la caja en el cobertizo, en los documentos que probaban la conspiración completa contra mí, y me pregunto qué habría pasado si no hubiera confiado en mi intuición, si hubiera ignorado las señales, si no hubiera simulado aquel viaje.
Probablemente estaría ahora en un asilo, drogada, confusa, mientras mi hijo y mi nuera disfrutaban de mi casa, viviendo de mi propiedad, visitándome una vez al mes para mantener las apariencias. El pensamiento me da escalofríos, pero no sucedió, porque fui astuta, porque tuve coraje, porque conté con la ayuda de las personas correctas y porque nunca me rendí conmigo misma. Ricardo me llama una vez al mes como acordamos. Las conversaciones son cortas. Él habla sobre el trabajo, sobre la terapia, sobre las deudas que va pagando. Yo escucho. A veces comento algo. A veces solo escucho. Todavía no estoy lista para más. Tal vez nunca lo esté. O tal vez dentro de algunos años podamos tomar un café juntos, conversar de verdad, reconstruir algo pequeño pero real. No sé, el futuro lo dirá. Por ahora vivo un día a la vez. Coso, jardineo, tomo café de olla con don Gonzalo, voy al grupo de bordado, cuido mi casa, duermo en paz sabiendo que cada centímetro de este lugar es mío, que nadie puede sacarme de aquí, que construí muros legales lo suficientemente fuertes para protegerme. Y de vez en cuando miro las rosalías del jardín y pienso que soy como ellas. Fui podada brutalmente por la traición. Sangré, casi muero. Pero con tiempo, cuidado y mucho amor propio, estoy floreciendo de nuevo. Diferente tal vez. Más cautelosa con certeza, pero viva, fuerte y mía, completamente mía.